Si puedo agregar algo más, Ujú. eh, bueno, yo traté de trabajar ese tema en mi tesis, mi última tesis de la universidad, es la curiosidad. Para mí la curiosidad es un factor importantísimo, en el sentido de que para mí ser curioso, no en el mal sentido, sino en el buen sentido, es sumamente importante para todo, para ser curioso de la gente, ser curioso de cómo hablan, ser curioso de la cultura, ser curioso de cualquier cosa de la persona que hable el idioma que estás aprendiendo. Para mí, o sea, me ayuda muchísimo al nivel personal y al nivel profesional también, pero de todos los días ser curioso de todo. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué dices eso? ¿O por qué haces eso? Y en Costa Rica, ¿por qué es así? ¿Y por qué aquí dicen eso y en tal región no dicen eso? Y siempre preguntando a la gente, porque muchas veces a la gente le gusta que otras personas le pregunten cómo es su vida, porque a uno le gusta mucho hablar de sí mismo. Entonces, muchas veces no le va a molestar contarte lo que él o lo que esa persona, por qué utiliza eso o por qué no lo hace. Y a veces te dirá, ay, yo no sé por qué digo eso o por qué él dice eso, pero intentando saber un poco, ser interesado en el otro y ser interesado en el idioma que estás aprendiendo, sobre todo cuando son idiomas muy lejanos, ¿no? Como el chino, el ruso, además Ujú. sería más complicado, pero a nivel del inglés también, ¿no? ¿Por qué ahí dicen eso y por qué allá no? Y ayuda mucho. Muy bien. Entonces, Daniel, ¿por qué estás aprendiendo idiomas? A mí me interesa, sinceramente, ¿por qué aprendes como tico en Costa Rica que solo se habla español y también inglés, un poco de francés para el turismo? ¿Por qué aprendes francés, italiano y neerlandés, que no son idiomas de América? Ujú. Em, sí, bueno, el francés es un idioma que me llama bastante la atención, principalmente por el sonido, cómo suena. Eh, yo antes de empezar a hablar francés, soñaba con hablar francés, con decir todos esos sonidos, ¿no? El AR y todos esos que son tan bonitos para mí. Eh, y bueno, el francés principalmente por eso, luego el inglés es principalmente por tema del trabajo, ¿no? Por trabajo siempre se exige el inglés y también porque es como el idioma universal, ¿no? Si alguien no habla inglés, si alguien no habla tu idioma, por ejemplo, si alguien no habla español, tal vez habla inglés y podemos comunicarnos en ese idioma. Y luego, pues al final es un hobby, ¿no? También, porque es algo que me llama la atención y de lo cual estoy bastante orgulloso, la verdad. Poder hablar varios idiomas. El italiano tiene un sonido muy bonito también. Escuchar música en italiano lo recomiendo, es hermoso, es hermoso. Y el neerlandés, pues básicamente porque me llamaba la atención un poco el alemán antes, pero a la hora de escucharlo ya realmente para estudiarlo no me gustó, no me gustó mucho el sonido. Entonces me fui por el neerlandés, que es un poco similar, me parece. Más suave. Sí, es como un alemán más delicado, ¿no? Sí, es como entre el inglés y el alemán, es el intermedio. Sí, entonces por eso, pero En resumen, lo que me está diciendo al final es bastante al tema de la curiosidad, ¿no? Al nivel de italiano, del sí, neerlandés, por ejemplo, es más como dices el sonido, el neerlandés porque te llama la atención, digamos, llamar la atención es más como curioso del idioma, sí, entonces es sería, curiosidad en parte también. porque no es un idioma americano para nada. O sea, yo creo que solo hay No, unas islas o un país de América Latina que lo habla y ya está. sí, Entonces es me más parece que sí. como curioso, ¿no? De aprender un idioma que no tiene que ver con el mío. Mm. De hecho, sí,